amigos y viajeros. Qué mejor manera de empezar nuestro viaje que con un buen gelato italiano. Vamos a recorrer esta bonita y maravillosa isla de Sicilia. ¡Benvenuti! Sicilia es sin lugar a dudas una de las grandes estrellas de la cultura y del turismo dentro de las islas del Mediterráneo. Comenzando el mes de octubre, un grupo de miembros del Club Viajero Solitario se dispuso a pasar aquí una semana, lo que ayudaría a prolongar nuestro verano mientras disfrutamos de Sicilia. Volando desde Galicia, ayer tarde aterrizamos en Palermo, capital de la isla y preciosa ciudad en la que conviven cerca de 980.000 personas, que la convierten en la quinta ciudad más poblada de Italia. En nuestra primera mañana, a pie recorrimos los más emblemáticos rincones de Palermo, ciudad fundada por los fenicios en el siglo VIII a.C. Veíamos ahora el Teatro Máximo, el mayor de los teatros de la ópera de Italia y el tercero más grande de Europa. Está dedicado al rey de Italia Vittorio Emanuele II, es de estilo neoclásico y fue construido sobre los terrenos que ocupaba el monasterio de San Giuliano a finales del siglo XIX. Se inauguró en 1987 con la obra de Verdi, Falstaff, y en la actualidad la plaza lleva el nombre del músico. La Vía Maqueda, también llamada Strada Nuova, es una calle del centro histórico de Palermo, que recibe el nombre del que ordenó su trazado, el duque de Maqueda y virrey de Sicilia hasta 1601. A finales del siglo XVI, el virrey decidió crear un nuevo eje viario en la ciudad, que se cruzase con la milenaria Vía del Casaro, para satisfacer las demandas de la nobleza, que pedía nuevas zonas para la construcción de sus palacios y hacer más ágil la circulación en el interior de la ciudad. Esta calle se completó en 1599 y en los siglos posteriores se produjo una intensa actividad constructiva con la edificación de palacios nobiliarios, iglesias y conventos. Desde el siglo XIX se estableció aquí la burguesía. Continuando la Vía Maqueda llegamos a una de las más famosas y bellas esquinas y plazas de Palermo, Quattrocanti o Piazza Bigliena, llamada así en honor del virrey bajo cuyo mandato se finalizó la construcción de los 4 palacios barrocos que la adornan. Sus fachadas son cóncavas, permitiendo la colocación de estatuas y fuentes. Su ubicación marca el ombligo del Palermo histórico. En la intersección de la Vía Maqueda con la Vía Vittorio Emanuele, en ella existen 4 estatuas de reyes españoles, 4 dedicadas a santas y a las 4 estaciones del año. A la Piazza Pretoria, creada a finales del siglo XVI, se llega desde la Vía Maqueda. A la izquierda se ve el Palazzo Bonocore, al fondo la iglesia de Santa Catarina de Alessandria y a la derecha el Palazzo dell'Achille o Palazzo Pretorio, sede del Ayuntamiento de Palermo. En el centro de la plaza se halla el monumental Fontana Pretoria, claramente renacentista, que con su considerable tamaño ocupa todo el centro de la plaza. En su lado sur no pasa desapercibida la solemne fachada del Palazzo dell'Achille, sede del Ayuntamiento de Palermo. Entre estos 2 palacios y la fuente está la iglesia San Giuseppe dei Tiziani, cuya cúpula recubierta de azulejos es bien visible desde todos los rincones de la plaza. La piazza está decorada con un monumental fuente renacentista y es también conocida como la Piazza delle Vergogne, Plaza de las Vergüenzas, debido a las esculturas de los desnudos que decoran la fuente, frente a la cual se hallan los portales de 2 importantes iglesias. El bus turístico de Palermo es gratuito para todos los usuarios. Siguiendo su ruta, llegamos al Mercado de las Pulgas. Cuentan quienes conocen la historia de este mercado que su nombre se remonta a finales del siglo XVIII, cuando muchas personas recogían durante las noches los cachivaches y ropa que las familias de mayor poder adquisitivo desechaban. Todo lo recolectado se vendía en un mercado y como no eran tiempos en los que la higiene fuese primordial, no era de extrañar que los objetos llegaran con pulgas a la casa del comprador. El mercado, hoy remodelado, es más amplio, con baños, galería de arte y todo se encuentra más organizado. Cada puesto tiene un número y en cada uno dispone de un teléfono y un nombre para ubicar al propietario o vendedor en cualquier momento. La Catedral de Palermo, fundada en 1185 y en la actualidad dedicada a Santa Rosalía, conserva elementos característicos del arte bizantino. Su estructura original es marcadamente árabe-normanda, a la que se añadieron en diferentes siglos los 3 ábsides de la extremidad oriental, así como las torrecillas que flanquean sus extremos.
A lo largo de los últimos 3 siglos, el interior de la catedral ha sido profundamente modificado. Se han perdido irremediablemente sus características originales. Está adornada con unas estatuas creadas por los hijos del escultor renacentista Antonello Gallini hasta 1536, el cual dedicó a esta catedral los últimos años de su vida. En 1801, el astrónomo palermitano Giuseppe Piazzi aprovechó la remodelación de la catedral para instalar una meridiana solar que permitiera medir el tiempo con el estándar europeo y no a la italiana. Muy cerca del altar, sobre el suelo, se encuentran pequeños mosaicos con símbolos del zodiaco, formando una meridiana solar. Este método de medición del tiempo era muy habitual en los siglos XVI y XVII. Otra de las visitas imprescindibles en Palermo es la Capilla Palatina, capilla real de los reyes normandos de Sicilia, situada en el centro de la planta baja del Palacio Real. Fue encargada en 1132 por Rogelio II de Sicilia y su edificación demoró 8 años, y otros más para su decoración con mosaicos, panes de oro y obras de arte. El santuario dedicado a San Pietro posee una preciosa cúpula de basílica y, como la mayoría de la arquitectura bizantina, 3 ábsides y 6 arcos ojivales, que descansan sobre columnas clásicas expoliadas por los normandos, antiguos templos y construcciones romanas y griegas. En julio de 2015, el conjunto Palermo Árabe Normando y las catedrales de Cefalù y Monreale fueron incluidos en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Capilla Palatina es uno de los 9 bienes individuales que comprende la Declaración. Nuestros viajeros escuchaban con interés las explicaciones de Tea, la guía de Palermo, que explicaba los 3 ábsides de la Capilla Palatina con sus mosaicos. En la semicúpula del ábside central se ve el Cristo Pantocrátor y sobre el altar mayor la Virgen en el trono. En el ábside de la izquierda está la representación de San Andrés, santo patrono y cabeza de la Iglesia ortodoxa, y sobre el altar San José, con Jesús de niño. Entrando en Monreale, sobre un mapa de la isla lucía la Trinaquia, que es la bandera de la isla. Se trata de un municipio situado apenas a 2 kilómetros de Palermo, que cuenta con una población cercana a los 40.000 habitantes. Pero a quien debe su fama Monreale es a su celébérrima catedral, obra maestra de la arquitectura de estilo árabe normando del siglo XII, erigida en 1174 por voluntad del rey normando Guillermo II, hijo de Rogelio II. La Catedral de Monreale es uno de los mayores logros del arte normando en el mundo. Es notable su fusión con el arte árabe que imperaba en Sicilia antes de que ellos la conquistaran. La iglesia, como ya hemos dicho, fue fundada en 1174 por Guillermo II. Actualmente es uno de los monumentos más impresionantes, no solo de Sicilia, sino de toda Europa, y con frecuencia es nombrada como el templo más bonito del mundo. La catedral es famosa por los impresionantes mosaicos dorados que cubren todo su interior, en los que se puede contemplar escenas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Uno puede quedar cegado por la luminosidad de oro que parece recubrir todo su interior. Hasta 2.200 kilos de este metal precioso están repartidos por sus paredes y techos. Fantástico es el Pantocrátor del ábside, que se ha convertido en uno de los símbolos del arte siciliano. El claustro anexo a la catedral del siglo XII es otra de las maravillas de Monreale y tiene una fuerte inspiración árabe. Está decorado con centenares de columnas ricamente decoradas y en figuras esculpidas en sus capiteles se encuentran numerosas muestras de iconografía cristiana, pero también elementos paganos y mitológicos. Cada pilar tiene una historia que contar y recorrer este romántico claustro oyendo los cuentos de estas columnas es una delicia. En el nuevo día tocaba salir de Palermo y dirigirnos a su costa norte, buscando la costa. Cefalù es un bello municipio italiano de la provincia de Palermo, con unos 14.000 habitantes que por su historia y su pintoresca belleza se han convertido en uno de los más demandados puntos de la isla. En el descenso hacia la ciudad, la carretera corría pegada a la costa y pudimos contemplar alguna marina establecida sobre las orillas del litoral. Desde un estratégico mirador tuvimos una primera impresión de la vieja ciudad, cuyas casas aprovechan el terreno justo hasta la orilla y de los restos de sus viejas murallas.
Acercándonos al centro del pueblo, ante un buen plano de la città de Cefalù, Stefano, nuestro guía, nos explicó la dimensión de la ciudad, sus murallas y cuál era el centro histórico, la ciudad vieja, por donde nos estaríamos moviendo. Dicen que Cefalù viene del griego kephalodium, que significa cabeza, y que hacía referencia al promontorio de roca recortada que se alza literalmente encima del pueblo. Esta posición estratégica favoreció que aquí se asentaran colonias griegas, fenicias, romanas y tiempo después árabes y normandos. Y todos ellos han ido dejando su impronta, y así, a partir de aquí, nacen sus murallas, la Mura de Megallici. Pero lo que más emociona en este sitio son sus callejuelas, de trazado aleatorio en la parte del pueblo que se arrima a la roca y rectilíneas al lado del mar, como la famosa y supercomercial Corso Ruggiero, su calle principal y con más ambiente. La actual playa, ubicada en el centro del pueblo, era el antiguo puerto pesquero. Las aguas de esta playa de Cefalù tienen una característica particular y muy peculiar. Se trata de sus corrientes subterráneas de agua fría y cuando te metes en el agua notas las burbujas bajo tus pies y el contraste del agua caliente del Mediterráneo con dichas corrientes. Junto a Taormina en verano es uno de los pueblos turísticos y veraneo más importantes de la isla. La puerta de Pescara es una antigua puerta medieval que daba entrada a la ciudad de Cefalù. Esta puerta, de arco gótico, se encuentra situada en el casco histórico del municipio, junto a la playa y al puerto antiguo. Desde su interior se disfruta de unas preciosas vistas. El cine ha participado a dar a conocer Sicilia en todo el mundo. Aunque fuese de la mano de Vito Corleone, el padrino, quizás uno de los sicilianos más famosos, o de una preciosa Vespa rosa como esta. Cerca de la puerta de Pescara, en la desembocadura del riachuelo Cefalino, bajando unas preciosas escaleras asienta el lavadero medieval, cuyas pilas cavadas en la roca fueron utilizadas por las mujeres desde la época normanda hasta hace poco tiempo. En la actualidad, su restauración para uso turístico ha permitido admirar una impronta del pasado lejano y al mismo tiempo algo contemporáneo. Un lugar hoy de extrema tranquilidad, pero donde todavía puedes imaginarte el gran bullicio de las mujeres lavando en ese lugar y charlando sobre sus cosas. La parte antigua de este llamado poblado normando podría ser el protagonista de cualquier película costumbrista de la Italia profunda, alegre y desenfadada, que a cualquiera puede enamorar. Fantásticos rincones de color y de piedra surgen en cualquier esquina, y la vida transcurre entre las tiendas de verduras o el tránsito de sus inevitables motocarros. La tinacria es la bandera de Sicilia y fue adoptada oficialmente en enero de 2000, si bien las primeras versiones de esta bandera datan de 1282. Está dividida diagonalmente, siendo la parte superior de color rojo y la inferior amarilla. Dos colores representan a las ciudades de Palermo y Corleone. En el centro figura un triskel, que consta de 3 piernas flexionadas que representan la forma de la isla, y en el centro la cara de Medusa, con alas y 3 espigas de trigo, introducidas por los romanos, que representan la prosperidad y los frutos de la tierra. Continuando el paseo a pie por el centro histórico de la villa, llegamos a su plaza principal, la Piazza del Duomo, rodeada por varios palacios aristocráticos y por el exconvento benedictino de Santa Caterina, hoy palacio municipal. Pero en esta popular plaza, lo imponente catedral lo preside todo. La catedral de Cefalù representa una de las primeras obras que nos ha dejado la fértil cultura árabe-normanda de Sicilia. Fue edificada a partir del año 1131, siendo fundación anterior a la de las catedrales de Monreale y de Palermo, que visitamos en días pasados.
El interior quedó inacabado, finalizándose solamente el ábside con el Cristo Pantocrátor y la parte del presbiterio. El resto se fue terminando a lo largo de los siglos, así los 14 arcos ligeramente apuntados que se sustentan sobre 16 columnas monolíticas de mármol. Todas ellas incluyen capiteles y basas de la época romana. Uno de los lugares más famosos para comer en Cefalú es el restaurante pizzería Porticciolo, la Puerta del Cielo, nada menos. Y hasta aquí hemos llegado dispuestos a saborear comida italiana. Desde su terraza en el horizonte, frente a la costa norte de Sicilia, podían distinguirse las islas eolias como las volcánicas Stromboli o Vulcano. Como no podía ser de otra manera, disfrutamos de una exquisita comida italiana, donde no faltaron sus mejores especialidades en pizza. Finalizado el almuerzo y tras una deliciosa mañana visitando y paseando por Cefalú, con la mochila cargada con un poco más de cultura viajera, caminando fuimos dejando atrás el pueblo normando buscando nuestro autocar. Ya sobre el microbús regresamos a nuestro hotel cerca de Palermo, donde nos levantamos a la mañana siguiente en medio de este bello amanecer. En el cuarto día habíamos programado la visita a Piazza Armerina, municipio italiano de 20.800 habitantes en Sicilia central y famosa por sus mosaicos romanos. Hola amigos viajeros, hoy nos hemos venido hasta Piazza Armerina, camino entre Palermo y el sur, Catania. Esta magnífica casa, que data de época romana, fue descubierta no hace mucho tiempo gracias a que un derrumbamiento de unas colinas próximas la dejó totalmente soterrada. Sus mosaicos son increíbles, con pequeños detalles, reflejan actos de guerra, de caza, hasta una travesía por el Nilo. La verdad es que ha valido la pena, simplemente espero que os gusten las imágenes seleccionadas. Chao, proseguimos nuestro camino. La villa de Casale es una villa tardorromana que desde 1997 forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Es famosa sobre todo por la excepcional colección de mosaicos que alberga, perfectamente conservados a través del tiempo gracias a una protectora capa de barro, producto de una antigua inundación. Las primeras excavaciones se iniciaron a finales del siglo XIX, hasta el año 1929, y posteriormente, en 1935, sin resultados satisfactorios, el verdadero descubrimiento efectivo de la villa y del extraordinario conjunto de mosaicos que alberga se debe a Gino Benicio Gentili, arqueólogo italiano, que en 1950 retomó las excavaciones en la zona, basándose en las indicaciones que le habían proporcionado los habitantes del lugar. El situar cronológicamente esta maravillosa villa no ha sido sencillo, y finalmente se cree que fue construida entre el año 285 y el 305 de nuestra era, habiendo tardado unos 5 años en su construcción. Entre los restos de la villa se aprecian 4 núcleos diferentes con decoraciones diversas, pero estrechamente conectadas entre sí. El atrio o entrada monumental, el cuerpo central de la villa, organizado en torno a un peristilo cuadrangular cuyas columnas separaban a los pasillos del jardín y el estanque en el centro. El complejo del triclinium, también con un peristilo ovoide circundado a su vez por un grupo de estancias, y el complejo termal, con acceso directo desde el peristilo cuadrangular. Muchas de las estancias de la residencia presentan el pavimento decorado con mosaicos, formados por teselas coloreadas. Las diferencias estilísticas de los diversos habitáculos son evidentes, lo que, sin embargo, no indica necesariamente una ejecución realizada en diferentes épocas, sino que denota más probablemente la ejecución de los mismos por maestros artesanos diferentes. Cada uno de los 4 núcleos de la villa está dispuesto siguiendo un eje direccional propio. Sin embargo, todos ellos convergen en el centro del estanque del peristilo cuadrangular. A pesar de las aparentes asimetrías, es probable que la villa haya sido edificada siguiendo un proyecto orgánico unitario, que partiendo de un modelo clásico de la villa, con peristilo, se le ha introducido una serie de variaciones llevadas a dotar de originalidad al conjunto. Una muestra de la magnificencia de esta villa son las dimensiones y los suelos decorados de sus pasillos. El central tiene 62 metros de largo, absolutamente cubierto por bellos mosaicos perfectamente alineados. Y en el centro de cada uno de ellos
aparecen las cabezas de los animales que imaginamos pobladas estas tierras en aquella época del siglo IV: ciervos, osos, caballos. Y esto que vemos ahora, amigos, no es ni más ni menos que el gimnasio, y como podemos apreciar además femenino, lo que nos habla del elevado nivel de vida y cultura que poseían los habitantes de esta magnífica villa. En la época, esta habitación era conocida como la palestra. Son varias las hipótesis sobre quién era el propietario de esta fantástica mansión. Varias teorías apuntan a Lucio Aradio Valerio, gobernador de Sicilia entre 327 y el 331, y cónsul romano en el 340. Finalizada la visita a este punto central de la isla, buscamos ahora Catania, sobre el mar Jónico, en el extremo este de Sicilia. La excursión al volcán Etna, situado a solo 25 kilómetros de Catania, es la visita más obligada que cualquier viajero visitando Sicilia debe plantearse desde esta ciudad. Pero es muy difícil encontrar un día absolutamente despejado que permita contemplarlo en toda su dimensión con facilidad. Hoy, los dioses del volcán estaban de nuestro lado, y el volcán se enmarcaba nítido sobre el cielo azul. Por una estrecha pero bien trazada carreterita de montaña fuimos atravesando pueblos hasta que dejamos atrás Nicolosi, llamada Puerta del Etna, porque representa un importante punto de acceso al volcán y es el último núcleo habitado cerca de la ladera. En la última parada antes de alcanzar el volcán, aprovechamos para perpetuarnos ante el Etna. Para ascender hasta la cima del volcán fue necesario primeramente arribar al refugio Sapienza y desde aquí tomar el funicular, conocido aquí como la Funivia del Etna, que nos trasladará hasta el principio de la segunda fase. El funicular en cuestión tiene más de 30 años de funcionamiento y su manutención deja bastante que desear, incluyendo la transparencia de los cristales, imprescindibles para tomar imágenes. Sin embargo, cumple una función fundamental, pues la ascensión a pie llevaría casi 4 horas. Desde el punto final de la Funivia del Etna existe la posibilidad de continuar la ascensión a pie durante varias horas, o tomar un microbús que en 15 minutos te sitúa en el punto más alto, accesible sobre 4 ruedas. El paisaje durante el recorrido es espectacular, ofreciendo un horizonte lejano en la bahía de Catania. Los más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y el viento reinante hicieron bajar la temperatura ambiente, obligándonos a abrigarnos seriamente. A partir de este punto, la única posibilidad de seguir ascendiendo era hacerlo a pie. Con decisión nos pusimos manos a la obra, o mejor, piernas a la obra. El volcán Etna tiene alrededor de 3.322 metros de altura, aunque esta varía debido a las constantes erupciones. Geológicamente hablando, se trata de un volcán joven, pues su actividad volcánica comenzó hace aproximadamente medio millón de años, cuando la humanidad apenas estaba dando sus primeros pasos. Y en la actualidad no ha cesado su actividad. Desde el punto más alto que alcanzamos ya era posible distinguir algunas fumarolas que permanentemente nos avisan que este joven volcán sigue muy vivo. Cumplida la vista a la cumbre del Etna, emprendimos el camino de regreso. En la estación del funicular pudimos contemplar unas impactantes imágenes de la actividad del Etna en los últimos 12 años. Tras la intensa mañana y el ejercicio físico en la cumbre del volcán, se imponía un relajado, verde y bello paisaje, donde reponer fuerzas y almorzar. Escogimos la llamada Hacienda del Agroturismo de la Sciarella, que parecía cumplir todo lo apetecido.
En la planta baja de la casa había un pequeño pero coqueto lagar, donde se prepara la pequeña cosecha de uvas de la finca. Previo al almuerzo, nos sirvieron un estupendo aperitivo a base de productos de la tierra, que nos supo a gloria. A media tarde regresamos a Catania, la segunda ciudad en importancia de Sicilia, con una población aproximada de 320.000 habitantes. La avenida más ilustre de Catania es la Vía Etnea, que se pierde en la distancia hasta encontrarse con otras arterias que nos podrían llevar hasta la cima del volcán Etna. Esta vía ha sido ampliada recientemente utilizando enormes bloques de piedra lábica y convertida ahora en un gran bulevar. Aquí se encuentran tiendas, restaurantes, el Parque Bellini, el Anfiteatro Romano, instituciones bancarias, sedes diplomáticas y oficinas de gobierno. Esta calle nace tras el terremoto de 1693 por voluntad del duque de Uceda. Comienza en la plaza del Duomo hasta terminar en la plaza Vestecchioro, donde se ubicaba la Puerta Acci, entrada a la ciudad. De la originaria Vía Etnea se conserva el Palacio de San Demetrio, reconstruido en varias ocasiones y siendo la última tras la Segunda Guerra Mundial. Poco más adelante, los Quattro Canti, inspiración de los de Palermo, y el Palazzo Cilestri, enfrente de la iglesia de Minotori. Finalmente encontramos el Teatro Massimo Bellini, el Teatro de la Ópera de Catania, inaugurado en mayo de 1890 con la Ópera Norma, obra maestra de Bellini. Se trata de uno de los más bellos y emblemáticos edificios de Catania. En la misma plaza, la marca de refrescos Red Bull realizaba pruebas con unas gafas de realidad virtual. Quisimos probarlos. Realmente alucinante. En la mitad de esta bella avenida, sobre un costado, se establece el mercado de Santa María del Carmelo, un mercadillo popular, sin demasiado encanto y poca tradición, pero que atrae suficiente público para recorrer sus diferentes puestos. Si continuamos vía Etnea, hacia arriba descubriremos el Jardín Bellini, antigua villa señorial reconvertida en parque público y oasis para el descanso de la vida catanesa. Con la unificación de Italia, tras el paso de Garibaldi en la toma de la isla, el ayuntamiento adquiere el parque a la familia Paterno Castello para hacer un parque público. Dispone de 71.000 metros cuadrados para pasear, desconectar del ajetreo de la urbe y descansar a la sombra de sus árboles centenarios. Además, en sus plazas se realizan manifestaciones musicales y deportivas. La Catedral de Catania está ubicada en el centro de la ciudad, en la Piazza del Duomo, y destaca como una auténtica joya del barroco italiano, rica en ornamentos y ritmo estético. Está consagrada a la veneración de Santa Ágata, la joven virgen que, según la tradición cristiana, fue sometida a grandes martirios por el cónsul romano y sacrificó su vida antes de renunciar a su fe. Fue iniciada en el siglo XI por el rey normando Roger II, sobre las bases de unas termas romanas. Del edificio normando solo se conserva la sólida estructura de los ábsides y el crucero. El aspecto externo es obra del arquitecto Baccarini, quien tras el terremoto de 1693 proyecta el conjunto de la Plaza del Duomo, con el Palacio de los Elefantes, actual ayuntamiento, el Palacio del Seminario de los Clérigos y en el centro la popular Fuente del Elefante, popularmente conocida como Liotro. Algunos de ustedes, seguidores habituales de los reportajes del Club Viajeros Solitarios, conocen nuestro gusto, nuestra casi obsesión por los mercados del mundo. Y Catania no se queda fuera de esta selectiva lista de ciudades del mundo con mercado peculiar. Aquí lo llaman la pechería. Da gusto cuando estás de vacaciones y sientes que no te encuentras ante una turistada. De hecho, los únicos que dábamos el cante en el mercado de Catania somos nosotros, porque no es de recibo ir a comprar olivas, boquerones en vinagre y cola de pez espada con una cámara reflex colgando del cuello. En la pechería se vende de todo lo que se pueda comer. En esta isla, a pesar de la evolución y la modernidad, continúa habiendo una clara tendencia machista, que resulta fácil de descubrir en este colorista mercado de la pechería. La mayoría de los vendedores son hombres, apenas verán a ninguna mujer, vendiendo buenos quesos, pescado muy fresco, verduras y frutas exquisitas, y gentes muy auténticas.
Tras visitar Catania, dirigimos nuestros pasos hacia otro de los puntos de mayor interés en esta parte este de Sicilia. A través de una bella autopista estábamos rodando hacia Taormina. La ciudad de Taormina es una población de unos 10.500 habitantes, situada en el extremo de Sicilia más próximo a la punta de la bota de Italia. Se divide en Taormina Alta y Taormina Baja, y nuestro recorrido para conocerla comenzará por la parte baja, pegada al mar. Aunque la ciudad, fundada por los griegos en el 736 a.C. con el nombre de Naxos, se desarrolla en lo alto de un acantilado a unos 200 metros de altitud, la búsqueda de la pesca primero y el turismo después, desde el siglo XIX, han hecho que el litoral, pegado a este precioso mar Jónico, se desarrolle uno de los más elitistas centros del turismo de Italia. Sobre esta preciosa lámina de agua azul intenso y con un horizonte marcado por el poderoso volcán Etna, Taormina Playa te puede enamorar. Desde 1992 dispone de un teleférico que une la parte alta y la baja del pueblo. Isola Bella, la Isla Bella, es una pequeña isla situada frente al pueblo que con marea baja llega a unirse a tierra. En 1806 fue donada por Fernando I de las dos Sicilias al alcalde de Taormina. Como ya dijimos, Taormina fue fundada por los griegos en el 736 a.C. con el nombre de Naxos. La leyenda cuenta que los marinos griegos que pasaban por la costa oriental de Sicilia olvidaron realizar sacrificios en honor a Poseidón, y él, encolorizado, les hizo naufragar. El único superviviente, Teocles, llegó al capo Esquicho, próximo a Nasos, y volvió a Grecia para contar las maravillas de Sicilia, convenciendo a sus compatriotas para instalarse en la isla. Hoy esta colorista y viva Vía 9 de Abril es la arteria principal de Taormina, por la que discurre gran parte de la vida social de la villa. Entre las joyas que pudimos descubrir está Santa Catarina, una interesantísima iglesia del siglo XVII construida sobre un odeón romano de la época del emperador Augusto. Pero el sitio favorito de los viajeros que llegamos a Taormina es esta Piazza del Duomo, la plaza de la catedral. Reúne todo el sabor de una preciosa y típica plaza de un pueblo del litoral siciliano. Cuenta con una pequeña fuente y un bar, el lugar ideal para relajarse tras la visita de la ciudad. Subiendo una escalinata se llega al Palazzo Ciampoli, bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial, pero sin perder su característica fachada de la Baja Edad Media. A la derecha de la plaza se encuentra la Casa de Floresta, que data del siglo XIV, y el Palazzo Municipale o Ayuntamiento, un poco más reciente, ya que data del siglo XVII. Y la gran protagonista de la plaza es la Catedral, del siglo XIII. Está dedicada a San Nicolás, una catedral fortaleza, con almenas, construida sobre las ruinas de la antigua iglesia de San Nicolás de Bari, en torno al 1400. Desde la Piazza del Duomo se puede disfrutar de esta fantástica vista sobre el mar Jónico, presidido por el volcán Etna. El Teatro de Taormina es el segundo de los teatros clásicos de Sicilia en cuanto a tamaño, después del de Siracusa, y se sitúa bajo el monte de Tauro, que da nombre a la villa. Se construyó al puro estilo griego, aprovechando la geografía cuneiforme de la colina, e incluso hay peldaños de las escalinatas pulidos directamente sobre la roca. La vista desde las gradas permite una panorámica hacia la bahía de Nasos y el Etna al fondo. Su apariencia actual se corresponde con las modificaciones y ampliaciones realizadas en épocas imperiales romanas, sobre todo lo que tiene que ver con la estructura de la escena. La cavea o gradas de este teatro tienen un diámetro de 109 metros, divididas en 9 cunios, igual que el teatro griego de Siracusa. La última etapa de nuestro recorrido por lo más importante de Sicilia la consumiríamos en Siracusa, ciudad situada en la costa sudeste y famosa como centro cultural desde la antigua Grecia. Siracusa fue fundada en el año 734 a.C. por colonos griegos procedentes de Corintio y actualmente son muchos los vestigios de aquella época. Su teatro griego está considerado como una de las grandes maravillas de la historia antigua de la cultura griega. Se encuentra entre los mayores, más perfectos y mejor conservados de su género, y tiene una importancia capital en la vida de la ciudad. Si Atenas es la patria de la tragedia, Siracusa lo será de la comedia. Se construyó originalmente en el siglo V a.C., pero adquirió su aspecto definitivo con la posterior reforma de Jerón II en el siglo III a.C.
En la época romana se realizaron algunas modificaciones para adaptarlo a la tipología de los teatros romanos, dedicados sobre todo a los espectáculos circenses. Excavado casi totalmente en la roca de la colina Temenite, consta de una gran cavea de 138 metros de diámetro dividida en 9 sectores. Originalmente constaba de 67 filas, de las que ya solo se conservan 46. Tras visitar el teatro, continuamos hacia las antiguas minas de Siracusa. De inmediato aparece el anfiteatro de Siracusa, perteneciente a la Edad Imperial, muy probablemente en el siglo III de nuestra era, y que es uno de los anfiteatros más significativos de su género. Su forma elíptica tiene una extensión de 140 metros por 119 metros. En él podemos observar dos arcadas, la norte y la sur, que era la que servía para dar paso a los gladiadores y a las fieras. El deterioro de las gradas es debido al uso de las piedras como cantera para realizar las iglesias en época cristiana y la fortificación del bastión de Ortiguia en el siglo XVI por parte de los españoles. Ortiguia fue una isla y fortaleza de Siracusa, sede original de la ciudad, fuertemente fortificada por Dionisio I. Por uno de sus puentes cerca de las murallas nos adentramos en la isla. A lo largo del cinturón exterior de la isla de Ortiguia quedan varios bastiones de los que alguna vez fueron las murallas defensivas de la ciudad contra los ataques de los españoles que la saquearon. Las murallas que se conservan son Bastión, Maniache y San Giovannello, y a través de una de sus puertas penetramos a este singular barrio de Siracusa. La fuente Aretusa se ubica sobre un bastión que domina el puerto y se convierte en uno de los lugares favoritos de Ortiguia. Aretusa era una ninfa a la que la diosa Artemisa convirtió en fuente para que escapase del acoso amoroso de Alfeo. Sin embargo, Aretusa, refugiada con su nueva forma de fuente, no imaginó que Alfeo, locamente enamorado, se transformaría en río para fundir con ella sus aguas. Callejear por Ortiguia constituye uno de esos íntimos placeres que un viajero que tenga oportunidad no debe negarse. Sobre la parte más elevada de la península de Ortiguia se halla la Piazza del Duomo. Su media elipse contiene los edificios más representativos de Siracusa: il Duomo, la iglesia de Santa Lucia alla Badia, el Palazzo Senatoriale, el Palazzo Beneventano del Bosco y el Palacio Arzobispal con su biblioteca algoniana. Aquí se muestra el discurrir de la vida social y religiosa de Siracusa, y de la cual podremos empaparnos si con un poco de paciencia observamos a la gente pasear a la sombra de las terrazas de la piazza. Il Duomo se eleva sobre los restos del antiguo templo dórico dedicado a Atenea, construido en el siglo V a.C., por el tirano Gelone. En la actualidad es el lugar favorito de las novias, cualquier día de la semana para casarse. Pero Siracusa y su isla Ortiguia tienen vocación de mar, y sobre el mar Jónico continúa luciendo toda su belleza. Y en este punto, del longomare de Siracusa, en la isla de Sicilia, con un esperanzador arcoíris frente a nosotros, ponemos punto y final a este viaje acompañando a un grupo del Club Viajeros Solitarios por históricas tierras italianas. Arrivederci, Sicilia.